de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo esté con cada uno de nosotros, cada uno de los que escucha la palabra de Dios y está en la disposición de estudiarla, de indagar si estas cosas son ciertas o no son ciertas. Los que tienen en su corazón el deseo de aprender cada día más y más la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Voy a dar lectura ahí al versículo 3, simplemente como una referencia, y vamos a tocarla brevemente al final de la reflexión en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, vamos a estar conversando un poco en esta mañana bajo el título Comunión verdadera. Comunión verdadera. Y pues comentaba la hermana en la dirección de los problemas en pareja, los problemas en los matrimonios. Y bueno, quizás le pueda ayudar un poco eh, la meditación de la palabra de Dios en esta mañana, porque tener comunión es la necesidad que debe haber en cada uno de los que conforman una pareja. Poder vivir en comunión, poder vivir más allá de tener un papel firmado allí que les dice que son casados, poder vivir en comunión. Y voy en esta mañana a poner varios ejemplos y por medio de los ejemplos usted va a ver qué es lo que es tener comunión, qué es lo que no tener comunión, y allí puede usted ir sacando las conclusiones y puede ir dándose cuenta si usted vive en comunión o no vive en comunión, o qué es lo que está usted en como unión, casi que está unido, como unión, pero no es una unión en realidad. No, es tener comunión. Tener comunión es más que acercamiento físico. Comunión es más que procurar el bien del otro. Usted consigue que la gente define el amor de una manera sencilla, fácil de decir, es procurar el bien del otro. Si usted procura el bien del otro es porque lo ama. Entonces, hay gente que dice que se ama, que procura el bien del otro, pero no tiene comunión con el otro. Tener comunión es más que compartir, es entendimiento, es aprender a contentarme por el éxito del otro y estar allí para socorrer al otro cuando es necesario. Entonces, tenemos que entender que podemos estar al lado de una persona, abrazarla, besarla y aún así no estar en comunión con esa persona. Uno de esas dos personas, uno de los dos puede estar enojado por el comportamiento del otro. No comparte el comportamiento del otro, pero se abrazan, se besan y aparentemente viven en comunión, pero en el corazón hay un problema, hay un resentimiento, hay algo que no le permite que pueda estar en comunión con esa otra persona. Judas mojaba el pan en el plato del maestro, metía su mano en el plato del maestro. Y esto le he dicho yo en otras oportunidades. ¿A cuántas personas usted le permite meter la mano en su plato? Que moje allí, que agarre de lo que usted está comiendo directamente, que él meta la mano. ¿Qué siente cuando esa persona mete allí la mano en el plato? A veces, hasta en la misma pareja, hay esa imposibilidad, ¿no?
la esposa va a meter la mano en el plato del esposo y ay, Dios mío, arde Troya. O al revés, el esposo va a meter la mano en el plato de la esposa y se forma el problema grande. Bueno, Judas mojaba el pan en el plato de su maestro, pero Judas no estaba en comunión con su maestro. Judas deseaba que le hicieran a él lo que le hacían al Señor Jesús. Y no estoy diciendo de que Judas deseaba que lo mataran a él en lugar de que mataran al Señor Jesús, no, sino que lo honraran a él en vez de honrar al Señor Jesús. Mire, hay unas palabras de Judas, unas palabras de murmuración ante aquella mujer que ungió los pies del Señor Jesús. Y esas palabras de murmuración hablaban de la envidia que sentía Judas hacia el Señor Jesús, porque no se lo hicieron a él. Hablaba de resentimiento, porque no podía tener tan siquiera un poquito de la honra que estaba recibiendo el Señor en ese momento. A Judas no le tocaba una parte de esa honra que le estaban dando allí al Señor Jesús. Y vamos a leer en esta mañana las dos de las porciones, porque no está solamente en dos libros, dos de las porciones donde se relata este episodio para que de allí podamos tomar como enseñanza alguna de las cosas que está allí. Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Y mire, Juan relata un episodio similar. Juan 12, 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendré. Y en estos dos relatos hay algunas variaciones. No estaba aparentemente en la misma casa. En uno era la casa de Simón, el leproso, mientras que en la otra estaba en la casa de Lázaro, el que había estado muerto. Pero se da un proceso similar. En uno le ungen la cabeza y en otro dice que le ungieron los pies. Ahora, no voy a centrarme en esas diferencias del relato. Quiero ir a lo que fue ese evento de ungir al Señor Jesús. Y nos muestra la escritura que el que murmuró contra aquella mujer y por lo que ella estaba haciendo era Judas. Judas, el amigo Judas. Judas quería hacer sentir mal a esa mujer, hacerle creer que lo que está haciendo estaba mal. En
Juan 12, 5, 6, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella se echaba. Y Marcos 14, 4, 5 también relata, hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Siempre existe el que procura hacerte creer que lo que estás haciendo está mal, porque no lo haces como él lo hace, porque no fue la idea de él, sino que fue idea tuya. Así que existen muchos desanimadores de oficio. ¿Y sabe por qué actúan de esa manera? Porque no fueron ellos los de la idea, porque ellos creen que siempre ellos tienen una mejor idea. Si lo hubiesen hecho, perdón, si lo hubiese hecho yo no lo hubiese hecho así. A mí me hubiese quedado mejor. Sí, es muy probable que tú lo hubieses hecho diferente. Sin embargo, es necesario aprender a aceptar la iniciativa. Esa mujer tuvo la iniciativa de ungir al maestro, mientras que Judas, que andaba con él para arriba y para abajo, nunca lo ungió ni con un guarapo de, ¿qué, qué se daría por allá? No sé, nosotros pudiésemos usar el tamarindo, la parchita, ¿no? Ni con un guarapo de parchita, de maracuyá, dirían aquí en Colombia, le ungió los pies. No tuvo la iniciativa nunca de ungirle los pies al Señor. Hubiesen hecho mejor sopa en lugar de arroz. Hubiesen puesto a dirigir a fulano en lugar de mengano. Hubiesen puesto a predicar a otro. ¿Por qué no pusieron a predicar también a fulano y a mengano en lugar de predicar él solo? Sin embargo, debemos entender que el problema no es directamente contra esa mujer, sino que Judas no estaba recibiendo la honra y el honor que él creía merecer. Allí estaba el detalle. Judas no estaba recibiendo honra y honor como estaba recibiendo el Señor Jesús en ese momento. Lo que Judas quiere decir es que no lo pusieron a él a predicar, que él tiene mucho que enseñar, pero no lo ponen a predicar. Judas, Judas, Judas. Mejor era vender el perfume y repartirlo entre los pobres que honrar al maestro. Era mejor venderlo que derramarlo sobre el maestro. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Cuánto resentimiento? ¿Cuánta envidia? Mire que Judas no dijo, oye, déjame un poquito a mí también para yo ungirlo, para yo también participar contigo. Mire, vamos a tomar parte aquí con ella que está ungiéndole los pies. No, sino que dijo, ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? Y la gota que derramó el vaso fue cuando el Señor Jesucristo se puso del lado de aquella mujer, defendió a la mujer del ataque de Judas y en público le dijo a Judas que la idea de esa mujer era mejor que la de Judas. En Juan 12, 7 al 8 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O la otra porción de Marcos 14, 6, 9, pero Jesús le dijo, déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis.
Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La supuesta excusa de Judas era que se necesitaba el dinero para ayudar a los pobres. Eso suena altruista. Esas fueron las palabras que él dijo en público, pero no la realidad que había en su corazón. Y hoy diríamos que el Señor Jesús avergonzó a Judas en público porque se puso del lado de esa mujer que le está ungiendo, porque justificó la acción de aquella mujer que estaba ungiéndole con el perfume. Aprobó lo que esa mujer estaba haciendo. El Señor Jesús no se puso del lado de Judas. Pues permítame, yo le digo que muchas veces es necesario exponer a las personas en público para que de una vez por todas saquen el Judas que llevan dentro, para que la gente se dé cuenta qué clase de persona es en realidad. Judas no estaba dispuesto a aprender, él quería enseñar, decir qué era lo que se debía hacer, decir cómo se debían hacer las cosas. Por eso arremetió contra aquella mujer. ¡Qué desperdicio! Y con estas palabras incluso estaba arremetiendo contra el Señor Jesucristo. ¿Por qué tenían que ungirle? Bueno, cuando usted va al relato del libro de Mateo, usted va a encontrar que después de que esto ocurrió, entonces Judas se levantó y se fue a negociar para entregar al maestro. Esta es la actitud de los Judas. A espalda del maestro van a malponerle, a calumniarle, desprestigiarlo, venderlo, porque no se les ha dado la razón a él, ni se ha hecho como él quiere. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Bueno, si usted es comerciante y si usted está vendiendo un producto, usted pone el precio. Pero este sinvergüenza llegó y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mire dónde estaba el problema. ¿Por qué le molestó tanto que se derramara, que se vertiera ese perfume tan costoso? El problema era que se estaba honrando al maestro y Judas no estaba sacando ningún beneficio de eso. Si tú llegas a sentir molestia porque otro recibe cumplidos, porque no es a ti que te están reconociendo, no eres tú el centro de atención, entonces no estás en comunión con esa persona, aun cuando estés a su lado, por más que andes con él para arriba y para abajo, aun cuando formes parte del mismo grupo, si te molesta que le lancen cumplidos, entonces no estás tú en comunión con esa persona. Tú te molesta porque tú no estás recibiendo atención, no eres tú el que está llevando la honra, no estás en comunión con esa persona. Y esto pasa incluso hasta dentro de un hogar, en los grupos más pequeños. Y a veces pensamos que somos nosotros los que debemos recibir la honra y no la persona que tenemos al lado. Permítame decirle, siempre va a haber gente agradecida que querrán mostrar su gratitud hacia otras personas. Y eso era lo que había en esta mujer que ungió los pies del Señor con ese perfume costosísimo. Esa mujer días antes le había dicho al Señor, en Juan 11:32 al 35 consigue el relato,
María, cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. No voy a entrar en detalles, pero Marta, la hermana de esta mujer, de María, también le hizo la misma observación: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no causó el mismo impacto que las palabras cuando las dijo María delante del Señor Jesús. Marta vivía en la misma casa de María. Marta también era hermana de Lázaro. Pero Marta no tuvo la iniciativa de ungir al maestro con el perfume. Fue María quien tomó la iniciativa de ungir al maestro con perfume. Había gratitud en esta mujer por haberle devuelto a su hermano resucitado. No importaba cuánto costaba el perfume, era una buena ocasión para usarlo ungiendo al maestro en retribución por haberle devuelto con vida a su hermano. ¿Por qué no ungió a Judas? ¿Por qué María no ungió a Judas? Merecía Judas ser ungido. Mire, Judas estaba buscando su propio beneficio dentro de ese grupo de 12 personas. Estaba buscando su propio beneficio. Dice la Biblia que aprovechaba meter la mano en la bolsa. Judas no aportaba dinero, pero quería que le dieran dinero para él quedar bien dándole a los pobres y obtener un beneficio. Ay, Judas, Judas. Y esto es algo que usted y yo debemos entender bien claro. Mire, hoy por hoy hay mujeres ejerciendo el trabajo en la iglesia que muchos hombres no están dispuestos a hacer. Pero Dios ve el corazón de algunas mujeres que están dispuestas a hacer aquello para lo que Dios le ha llamado. Dispuestas a hacer lo que muchos de nosotros los hombres no estamos dispuestos a hacer. Nos creemos con el derecho y peleamos porque no debe haber pastora, pero no recibimos lo que Dios está haciendo por medio de una mujer porque no hacemos lo que esa mujer está haciendo. Nosotros queremos que nos traigan las almas a donde nosotros estamos para nosotros predicarles, mientras que las mujeres están dispuestas a ir a buscar a las almas donde están perdidas para que oigan el evangelio. Todo lo que queremos los hombres es enseñorearnos de las ovejas y no estamos dispuestos a servir a las ovejas. Esas personas están con nosotros, pero no están en comunión con nosotros. No están en comunión con la iglesia. La verdadera comunión no es una asociación para hacer el mal, sino para hacer el bien. Sin embargo, usted podrá encontrar que hay personas que se asocian para hacer el mal, que se ponen, están en comunión para hacer el mal, porque si no están en comunión, salen en pleito, salen de pelea. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 10 al 19, dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo, perdón. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá a la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida
de sus poseedores. Mire cómo este texto relata que se ponen de acuerdo para hacer el mal, con un mismo objetivo. Están en común, están en comunión y están en comunión entre ellos para hacer el mal. Y que nosotros no debemos estar en comunión con esas personas. Todo aquel que se confabule para hacer el mal dentro de la iglesia no está en comunión con la iglesia. No está en comunión con los hermanos dentro de la iglesia. Puede que usted le vea dentro de la iglesia, pero no está en comunión con la iglesia. Y usted necesita aprender a distinguirlo. La comunión es más que simplemente tener todas las cosas en común, ¿no? De hacer las cosas juntos. La comunión va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de hacer las cosas juntos. Voy a mostrarle un ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 42 a 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En ese ambiente de unidad que aparentemente había en la iglesia en sus primeros años, usted consigue que se levantaron personas que no estaban en comunión. Aunque allí le deja ver que estaban en comunión, que tenían todas las cosas en común, que andaban juntos, que partían el pan, que estaban todos los días allí reunidos, se levantaron personas que no estaban en comunión con la iglesia. Pertenecían al mismo grupo, pero no estaban en comunión. En el momento en que empezaron a pelear, a discutir, porque las viudas de los gentiles eran desentendidas, aunque tenían la misma bolsa, ya no había comunión. Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y ese es el problema de cuando se acostumbran las personas a darles, a regalarles, y no somos agradecidos con los que se nos da, sino que empezamos a ver lo que le dieron al otro. Si al otro le dieron más que lo que me dieron a mí, al otro le ayudaron, pero a mí no me ayudaron. Hay favoritismo. Si nos van a dar, tienen que darnos a todos por igual. Con eso están demostrando que no hay comunión, no están en comunión. Yo estoy seguro de que esos que se quejaron de que las viudas eran desatendidas, esas personas no aportaron nada. Ellos no hicieron nada por ayudar a esas viudas. Estuvieron dispuestos a criticar que no estaban atendiendo a las viudas, pero ellos no aportaron nada. Esta clase de Judas lo que busca es el pleito, la contienda. Muy probable que la viuda era algún familiar de ellos y estaban pensando en su propio provecho, en que le quitaran la carga que ellos tenían. Y por eso reclamaron que no atendían a las viudas de ellos. Esas personas no tenían comunión con nosotros del grupo. Piense por un momento, ¿quién se encargaba de hacer la repartición? ¿Quiénes eran los que repartían en ese grupo de aparente comunión entre ellos? Los apóstoles. Entonces, si se estaba descuidando alguna viuda, ¿de quién era la culpa?
¿A quién estaban señalando? ¿Cuál era el objetivo de esa crítica? Definitivamente esa persona no estaba en comunión con la iglesia. La intención era señalar a los apóstoles, la intención era recriminar que los apóstoles no estaban haciendo bien el trabajo. Hermano, entonces para estar en comunión uno lo que debe es quedarse callado y no decir nada. No, 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 no. Eso no es estar en comunión. Para estar en comunión debemos ser parte de la solución, no el problema. La crítica es dañina cuando lo que busca es hacer daño, causar contienda, generar caos, cuando no busca la solución del problema, sino a señalar culpables. Esa crítica es dañina y viene de personas que no están en comunión con el grupo. Mire a Judas diciendo, eso es un desperdicio, cuando no era él quien había comprado el perfume, cuando María ungió al maestro como un acto voluntario y personal, no era un acto de grupo, pero a Judas le molestó que se ungiera al maestro. Entonces buscaba era señalar al maestro porque no le dijo a María, detente María, no botemos ese perfume así, vamos a agarrar y vamos a venderlo como dice Judas, vendámoslo y repartamos eso a los pobres. Judas lo que buscaba era señalar al maestro, suplir las necesidades en el grupo de la iglesia primitiva. Usted va a ver que no solamente suplían las necesidades de las viudas, sino que decía que suplían todos los que tenían necesidad. Algunos, yo estoy seguro que algunos de esos que recibieron ese beneficio no eran viudas y también se beneficiaron de ese programa. Pero estas personas que criticaban se molestaban de que fuesen los apóstoles quienes administraban los recursos. La crítica no buscaba que hubiese una mejor distribución. La crítica lo que estaba buscando era señalar a los apóstoles como los que estaban haciendo acepción de personas. Entonces, ¿qué debemos acostumbrarnos usted y yo? A buscar cuál es la intención de aquellos que no están en comunión con la iglesia. ¿Cuál es su objetivo? Usualmente, el objetivo es señalar a alguien en particular porque no son ellos los que están haciendo el trabajo o no son ellos los que están recibiendo la honra. Los que no están en comunión se llenan de celos porque no son ellos los que están recibiendo la honra. Bueno, en el mismo ambiente de comunión que había en esa iglesia primitiva, en ese mismo ambiente usted puede ver a Ananías y a Zafira. Lo que buscaban no era que hubiera suficientes recursos para suplir las necesidades de aquellas personas que estaban en necesidad dentro de la iglesia, sino que buscaban recibir el reconocimiento por lo que ellos estaban donando. En Hechos capítulo 4, versículo 34 al 37, así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, era normal que algunas viudas iban a recibir más que otras porque era según la necesidad. Y era normal que algunas personas, sin ser viudas, pero que tenían necesidad, entonces recibieran según la necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación,
levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El relato sigue en Hechos 5, 1 al 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El problema estuvo en que ellos no declararon ante la congregación que lo que ellos estaban dando era una parte, que ellos se habían quedado con la otra parte del dinero de la venta, que lo que estaban era ofrendando, dando un aporte. Y ellos lo que quisieron hacer creer que lo que habían dado era el total del valor de la venta. Y allí estuvo el engaño de esa pareja. Si hubiesen tomado la decisión de no dar nada, bueno, la heredad era de ellos, no tenían la obligación de dar nada. Y si ellos querían dar solamente una parte, ellos pudieron haber dicho, es solamente una parte, ¿no? Es un aporte que queremos dar y ellos conservar la otra parte. Y no hubiese pasado nada. Es que no era obligado a dar, era su dinero. Pero no había comunión con el resto del grupo en tanto que ellos llegaron diciendo mentira. Ellos delante de la congregación dijeron mentira. En primera de Juan capítulo 1 versículo 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a volver a leer porque este versículo es clave. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De allí la importancia de que nosotros aprendamos a ser sinceros, a no llevar una doble vida. Si usted tomó la decisión de vivir en tiniebla, entonces no venga a la iglesia a aparentar que está viviendo en luz, porque la realidad es que no está en comunión con la iglesia. Que usted quiere irse al mundo, usted está en la libertad de irse a donde quiera. Lo que no debe hacer es simular que aún usted es un siervo de Dios cuando está viviendo en tinieblas. Allí es donde está el problema grave. Puede que engañe a los de la iglesia, pero a Dios no le puede engañar. Usted no está en comunión ni con la iglesia, ni con los hermanos, ni con Dios, ni con su Hijo Jesucristo, porque está es aparentando. No debemos andar en tinieblas. No debemos practicar las obras de las tinieblas. Debemos andar en luz. Debemos tener, practicar la verdad. Y eso es, debe ser la conducta de nosotros, los seres humanos, que hemos decidido vivir para Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Andemos como de día. ¿Cómo se anda como los que andan de día? Andemos como de día. ¿Cómo es eso? Honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es lo que nos ayudará a estar en comunión unos con otros, vestidos con las armas de luz y disponernos a tener el mismo objetivo, el mismo propósito, remar en la misma dirección. Y para terminar por hoy, veamos la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Le dije al principio que iba a regresar al versículo donde iniciamos, primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos no se inventaron algo adicional. Ellos no le agregaron, no pusieron o no dijeron algo en público y en privado estaban creyendo algo diferente. No, estaban, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quizá alguno aún no se ha dado cuenta que nosotros no somos solo Jesús. Quizás alguno no se ha dado cuenta que nosotros no somos unicitarios, no somos sabelianos. Quizá alguno no se ha dado cuenta que nosotros no somos tampoco trinitarios. Y abiertamente lo hemos expuesto, abiertamente hemos hablado que nosotros somos unitarios bíblicos o monoteístas. Creemos en un solo Dios. Tenemos personas que se resisten a creer la verdad del Evangelio porque en la iglesia no se hace como ellos quieren. No tenemos la misma costumbre que los otros grupos. No nos comemos las cebollas y los puerros que se comían allá en Egipto. La Iglesia Restauración del Fundamento Apostólico predica un único Dios, el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. El único Dios verdadero, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo el Padre es Dios. Solo el Padre es Dios. Solo el Padre es nuestro Dios. Y tenemos comunión con el Padre. Y también predicamos al Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Pero no lo predicamos como un Dios. No lo predicamos como el Padre. No lo predicamos como una persona que conforma al Padre. Porque eso no es bíblico. Nosotros predicamos a un solo Dios que es el Padre, un Dios verdadero. No lo hemos matizado, no lo hemos escondido, no hemos buscado la forma de engañarle. Le hemos dicho abiertamente que solamente el Padre es Dios. Somos unitarios bíblicos o monoteístas. Solo el Padre es Dios. Tenemos comunión con ese único Dios verdadero. Y tenemos comunión con su Hijo amado, Cristo Jesús, el hombre que fue entregado por Dios como ofrenda por nuestro rescate. Si usted ante la multitud aparenta creer como nosotros, pero a puerta cerrada usted niega al Padre o niega al Hijo de Dios, usted no está en comunión con la iglesia. Usted no forma parte de la iglesia.
Usted está como el Judas en el grupo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando hay comunión, es más fácil ir en la misma dirección. Cuando hay comunión, se tiene el mismo propósito, el mismo objetivo, en especial cuando lo que estamos buscando es el crecimiento, el avance de la obra. Cuando vamos en la misma dirección, es más fácil cuando hay comunión y no tener que estar luchando porque hay quienes quieren que regresemos a los pentecostales unidos. Dios nos guarde, nos libre, nos ampare y nos favorezca. Regresar atrás, jamás. Regresar al barro de donde salimos, jamás. Volver a la mentira y al engaño, jamás. Hemos sido libres, gracias a Dios. Hemos sido libertados de esa atadura, de ese engaño. Así que nosotros procuramos hablarle con sinceridad, de frente, no engañando a nadie, sino mostrando por las escrituras para que todos podamos ir en la misma dirección, para que todos podamos tener comunión unos con otros. Y no vamos a desistir en esta tarea. Vamos a seguir adelante. Tenemos un objetivo claro, una meta clara: tener comunión, comunión verdadera con Dios y con su Hijo Jesucristo. Para que, como decíamos en la asamblea, el día que estemos allá delante del trono, podamos decir con toda claridad, abiertamente, sin ningún impedimento: la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Para que podamos abiertamente proclamar la verdad de Dios. Así que tener comunión no es simplemente reunirnos todos en un mismo lugar. Tener comunión no es simplemente partir el pan. Tener comunión no es simplemente presentarnos a una hora a hacer el culto. Tener comunión va mucho más allá y es tener el mismo objetivo, tener el mismo propósito, tener la misma dirección, buscar el mismo fin de honrar y glorificar al único Dios verdadero y honrar a su Hijo amado, el hombre que fue entregado por Dios para que por medio de su sacrificio nosotros podamos obtener la salvación de nuestra alma. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos afirme cada día más y más en su palabra, que Dios nos guarde de todo mal y de toda acechanza del enemigo, de aquellos que no andan en comunión con la iglesia. Que Dios nos guarde y nos libre. Te damos gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, sigues teniendo paciencia para con cada uno, para que no nos perdamos,